Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Por acá de regreso por YouTube, Maribane García. Bienvenidos a la cuarta temporada de Creadores Ejemplares Podcast. Y el día de hoy le damos inicio con una actriz maravillosa que es Daniela Luque, conocida recientemente por su papel de la profesora Ilse en la serie Nadie nos va a extrañar, disponible en Amazon Prime y que sin duda marca perfecto una época lejana pero jamás olvidada como lo fueron los 90 y cumple un grandioso trabajo en hablar abiertamente sobre la adolescencia, la aventura de crecer y sobre todo la importancia de la salud mental y de saber estar presente en la vida de las personas que queremos. Así que sin más preámbulos, ¿cómo estás, Dani? Hola, mucho gusto, Mariela. Muchas gracias por invitarme a tu espacio, a poder hablar de esta serie que, como bien dices, es muy pertinente seguir analizando y como platicando acerca de los temas que se tocaron dentro de este trabajo. Y pues nada, hola audiencia, muchas gracias. Me encanta. Mira, desde ya aprovecho para yo felicitarte porque en verdad qué serie tan bonita. O sea, hace mucho que no conectaba. De hecho, me hizo llorar demasiado, te lo juro. ¿Tú sabes cuál fue la última producción que a mí me hizo llorar antes que esta? ¿Cuál? Fue La Sociedad de la Nieve, por allí a principios de año. De allí, o sea, seguía viendo películas, seguía viendo series, en su mayoría de Latinoamérica, porque me encanta mucho lo que se hace en México, en Colombia, en Argentina, o sea, lo que se hace por nuestras tierras, por así decirlo, pero Ujú. como que nada, como que no me tocaban esa fibra de querer llorar, o sea, entendía los mensajes, pero que como que era como que, bueno, hasta ahí. Hasta que yo un día comenzaron a salirme los clips en TikTok y dije, vamos a ver de qué va esa serie. Yo la vi con mi papá y mira, terminé llorando a moco suelto. Lo digo sin pena porque, pero es que, o sea, es demasiado, demasiado bella, me encantó. Ay, qué bueno que te gustó y me da mucho gusto que, pues que tanto tú como pues mucha audiencia ha conectado con esta serie y con todos los temas que, pues de alguna manera ayer estando en una entrevista que nos hicieron en forma presencial en un espacio acá en la Ciudad de México que se llama La Moira, que es un espacio LGBT, QI+, que pues nos abrieron las puertas como para poder justo discutir las distintas temáticas, pues pude constatar, ¿no? Mucho de esta audiencia que se conectó profundamente con todo lo que hicimos y yo la verdad me siento muy afortunada de haber sido parte de este gran proyecto y pues sí, muchas gracias. Bueno, qué maravilloso, pero quiero darle inicio a esta entrevista remontándonos quizás un poquito al pasado. Así que en base a esto quiero que me cuentes cómo empezaste en la actuación y qué es eso que a ti te habría gustado saber en tus inicios. Uy, pues en la actuación yo creo que fue algo que instintivamente desde muy pequeña me gustó. Cuando era chiquita, yo creo que tenía como unos 7, 8 años más o menos, y yo recuerdo que vi algún programa de televisión y le dije a mi mamá que yo quería hacer eso, y como que mi mamá, pues ella es psicóloga, entonces como que tampoco, sin saber mucho del medio, como que dijo, no, pues si más grande tú es algo que quieres hacer, ya vamos viendo, pero ahorita pues no, ¿no? Pero aún así yo no me quedé quieta y entonces en las Navidades con mi familia ponía a actuar a mis primos, ponía a mis tías a que hicieran producción, a mi mamá que nos dirigiera, o sea, como que yo, y hacíamos obras de teatro en las Navidades para la familia. Y ya más adelante, en la secundaria, que tenía yo como unos 13 años, 12, fue que entré a un taller de teatro y pues ahí de pronto me di cuenta, recuerdo muy bien la primera vez que estuve en un escenario y como esta sensación de adrenalina que pues es bastante, pues un poco adictiva, ¿no? Como de, ay, que se siente como una caída al vacío, ¿no? Como cuando estás en las alturas, esta cosa que se te mueve en las entrañas. Y recuerdo que yo en ese momento no concebía la actuación como algo que una podía hacer de su vida. Y mi maestra de teatro, pues yo la veía que era una actriz que pues trabajaba de eso, que pues además de dar clases, hacía sus obras de teatro y ahí me percaté que yo podía hacer eso de mi vida y dije, ay, pues si es tan divertido hacerlo y al final me van a poder pagar en algún momento, pues voy a hacerlo. Entonces, pues un poco ahí empezó como el gusanito y la semilla de querer actuar.
Y pues ya más adelante, cuando entré a la universidad, había varias opciones de escuela. Yo tardé 3 años en entrar a la escuela que al final de la cual me gradué, que se llama Centro Universitario de Teatro, que forma parte de la UNAM, de la ciudad universitaria. Y pues nada, o sea, el primer rechazo que tuve fue muy fuerte para mí porque pues sí, no, a nadie nos gusta el rechazo, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando no entré a la escuela, pues un poco me quedé sin opciones, entonces me empecé a meter a talleres, empecé a hacer cosas, luego viajé a Argentina, estuve allá también tomando talleres, regresé a México. Volví a hacer examen, no me aceptaron otra vez, pero pues ahí sí tenía tiempo de inscribirme a otra escuela y me inscribí a otra que se llama Casa Azul. Estuve ahí un año y algunos de los maestros que compartían clases tanto en Casa Azul como en el CUT, una maestra, Clarisa Maleiros, que la amo y la adoro, Clarisa me dijo, tú deberías hacer examen al CUT. Y yo le dije, bueno, pero pues yo ya hice, ya me rechazaron, o sea, ya, ¿qué quieren de mí? Suerte mi Y me, rato. Sí, y me dijo, no, pues inténtalo nuevamente. Creo que tienes ya ahora pues una experiencia de haber atravesado tanto los exámenes como también estar un año dentro de la carrera de actuación, que de alguna manera es algo que tú ya sabes que quieres hacer. Entonces, eso te va a colocar en un propósito y un objetivo mucho más claro. Y volví a hacer examen y ya, hasta ahí me quedé. Me sentí como, ¿viste la película de Billy Elliot? Mm, ¿No ¿Cuál? la has visto? Es una No, de discúlpame, no, un... no. No, no te preocupes, vela, está muy buena. Es una película de un chavito, este, que su sueño más grande es ser bailarín, pero pues vive, pues además en un contexto donde su papá es minero, su hermano pues también, o sea, como que tienen una cosa muy, pues tanto laboralmente estereotípica como pues también de la época que se necesitaba pues laborar, ¿no? O sea, era una cuestión bastante pues de sacar el trabajo como se podía, porque pues hay personas que pues al día, ¿no? Y él empieza como a cumplir su sueño y hace un examen a una escuela como de las más importantes. Y cuando queda, se sorprende así de, no puedo creerlo, así como un sueño hecho realidad, ¿no? Y así me pasó un poco cuando entré al CUT. Bueno, aunque no estaba entre las preguntas, me estás contando que tú estudiaste en Argentina, que viviste ahí un año. ¿Tú cómo presenciaste ahí el arte en comparación a cómo se realiza en México, tomando en cuenta que México es mundialmente conocido por ser, digamos que un país bastante bueno en materia, por ejemplo, telenovelera, en materia de doblaje? O sea, a mí me encanta Sí. lo que a nivel de doblaje ustedes hacen, igualmente a nivel del cine. Pues ahí principalmente, sí tuve un taller de cine, pero principalmente estuve trabajando y me enfoqué mucho en el teatro. Creo que, pues, en cierta comparativa, en ese sentido, en ese momento, por lo menos, o por lo menos así lo viví, yo sentía a pues, los hermanos y las hermanas argentinas como desde un lugar muy revolucionario, muy aguerrido, muy que casi casi tú veías teatro así de que cruzabas la esquina de la calle y alguien estaba haciendo una obra de teatro en la calle, ¿no? Y había como muchas posibilidades, no era una cuestión únicamente de las personas que hacen la escuela o las personas que, ¿no? Entonces como que eso me abrió mucho la cabeza a decir, ok, esto va mucho más de solo instruirte en una escuela, sino tiene que ver con una necesidad humana de contar historias, de movernos, de tocar corazones, ¿no? Entonces, yo viví mucho el teatro argentino desde este lugar bastante revolucionario, como muy aguerrido. Me gustó mucho vivirlo desde ahí, sí. Qué lindo. Bueno, bueno, te preguntaba tanto para saber tu opinión, como también yo, porque tengo como plan de vida terminar mis dos carreras universitarias, hacer otra carrera universitaria y es precisamente actuación. Me gustaría muchísimo hacerla en Argentina, o si no, en tu país, porque yo a partir de la pandemia toqué muchísimo la puerta en el SEA de Televisa. De hecho, Ujú. pues, bueno, tengo 22, creo que me quedan 1 o 2 años más para seguir aplicando, pero, o sea, no sé, es una meta pendiente. O sea, me encantaría redireccionar mi vida más, o sea, como que no solamente periodista,
sino como que me encantaría llevarlo mucho de la mano con lo que es dirección creativa, con lo que es cine, con lo que es actuación, me encanta todo este mundo. Claro, y creo que además es un mundo muy, yo creo que es muy amplio. Alguna vez una compañera actriz me dijo que pues el sol sale para todas y todos. Creo que hay lugar, o sea, como que el abanico es tan amplio donde puedes estar desde justo como dices, ¿no? Desde Televisa hasta el teatro más independiente, cine independiente, que pues como que decir independiente luego está, siento que mal etiquetado o como mal entendido, porque en realidad pues la independencia tiene que ver con una cuestión también, pues, económica que no está supraditada como a una, pues, producción gubernamental necesariamente, ¿no? O sea, como que casi, te digo, nace de una necesidad, ¿no? Y a mí, la verdad, yo conecto mucho con el teatro independiente, conecto muchísimo con el cine independiente, que son, pues, es el cine que se va también a los festivales, ¿no? Que va al Festival de Claro, Cannes, que va al Festival de Sundance, que va al Festival de Morelia, que va a distintos festivales de Latinoamérica, de Europa, de todos lados, que al final, pues son personas que pues están dando mucho de su vida, su tiempo, su corazón para pues plantear algo o hacer preguntas dentro de su trabajo que son pertinentes en este momento, ¿no? Y yo creo que sí, o sea, Argentina es un gran lugar, principalmente yo diría para las artes escénicas, porque son, o sea, son unas bestias, son impresionantes, yo los admiro cañón, o sea, son de verdad, son muy admirables. Y aquí en México creo que justo hay escuelas de todo tipo para poder, como instruirte desde ahí. E incluso también te diría que existe la posibilidad de ni siquiera estar en una escuela e irte formando, como dicen, sobre las tablas, porque pues hay un actor que de hecho, ahora no recuerdo el nombre, pero que es periodista y él pues ahora pues terminó de pronto su camino, lo empezó a llevar como hacia la actuación y ahora pues eso es un actor que pues está pues en varios festivales y está por ahí, pero inició justo su carrera. Entonces eso, creo que si tu necesidad te está llevando a conocer esta otra parte de ti, ¿no? Porque también yo creo que pues digo, no lo sé, ¿no? Pero la generación de mis padres, ¿no? De incluso mis abuelos, como que, pues son generaciones a las cuales les dijeron que lo que estudiaras, eso tenías que hacer el resto de tu vida y no te podías mover de ahí y hasta ahí llegabas y como, ¿no? Y creo que el mundo es mucho más amplio que eso. Creo que el que seas periodista ahora y que mañana de pronto estés en una película o que hagas tal o cual cosa, no quita para nada que seas periodista, ni que seas actriz, ni que seas directora, ni productora, más bien al contrario, suma todo el tiempo, ¿no? exacto. Además de que yo en lo particular, no sé si a ti te pasa, pero soy una persona que para nada puede querer quedarse quieta. En serio, o sea, yo como que nunca puedo tener la cabeza un solo objetivo, sino que, o sea, Me sino que, identifico totalmente con eso, completamente me identifico con sino eso. que yo aquí, sino que yo literalmente quiero ser Barbie, quiero ser actriz, quiero ser periodista, quiero tener un programa de radio, quiero hacer televisión, quiero hacer cine, quiero hacer doblaje, me quiero ir a la montaña a escribir un libro, y a nivel de premios, o sea, yo no aspiro un Oscar porque yo hacía tiempo que le tengo cierta riña a esos premios específicamente por algunas cosas, pero no lo voy a mencionar para no estallarme tanto hablando Ajá. porque ya de por sí soy un podcast ambulante. Pero a mí me encantaría, y es una meta pendiente, llegar a los premios platino, bien sea como nominada o bien o bien estando allí, o sea, cubriendo el evento, reportando, preguntándole cosas a los directores, a los actores, o sea, me encantaría, porque si algo para mí es imperdible, son los premios, son esos premios. Y yo, algún super talento tengo que siempre pego 2 o 5 categorías de las que yo me digo, esta película va a ganar y gana. O sea, un Y poder de está manifestación. increíble. Creo que además justo como ahora el hecho de utilizar también las redes sociales a nuestro favor en ese sentido, porque por ejemplo Javier Ibarreche, ¿lo ubicas?
Es un crítico de, pues, que se hizo bastante en sus redes sociales y literal él empezó hablando de películas que le gustaban, haciendo recomendaciones, que por aquí, por allá, tal. Y de pronto creo que fue el año pasado, no sé si este, pero de pronto ya estaba en los Óscares haciendo la entrevista a los actores más famosos, como, o sea, yo creo que sí, definitivamente todo lo que tú sueñas es posible materializarlo, porque al final, si viene desde una intención pues poderosa que te está moviendo porque quieres decir algo, quieres nombrar algo, te parece pertinente hablar de esto, de lo otro, yo creo que eso es lo que al final pues te va a conectar con otras personas que están en lo mismo que tú, ¿no? Porque al final, pues eso, no estamos solas en nuestros sueños, ¿no? Y nos acompañamos. Entonces, yo digo que sí a todo lo que hagas, definitivamente. Yo me identifico muchísimo contigo en el sentido de que yo no me puedo quedar quieta. Yo también he trabajado de asistente de dirección, he trabajado de asistente de producción, de productora, que asistente de casting, coach actoral, he trabajado también en la parte de arte, en los cortometrajes, hice alguna vez mudanzas, tuve un negocio de mudanzas, mudaba a mis compañeros actores con sus producciones, o sea, creo que la inquietud es algo que es fundamental en en la naturaleza humana también y que hacerle caso a esa parte intuitiva está muy chido y creo que sí, yo digo que sí, hagas todo lo que quieras. Bueno, ahora siguiendo el hilo de la entrevista, ¿qué oportunidades has recibido como actriz y cómo tú en lo personal te sientes con todo lo que tú pasito a pasito has ido logrando? ¿Cómo me siento? Uh -huh. Em, pues la verdad me siento muy satisfecha porque creo que también los proyectos que hace poco justo hablaba con otra compañera actriz, amiga, que creo que tiene que ver mucho, pues, el enfoque que uno mismo puede darle a lo que tú quieres como conseguir, más allá de que claro, ¿no? O sea, creo que el reconocimiento es una consecuencia de algo más, ¿no? Pero la necesidad primaria, esa raíz de yo estoy diciendo esto porque me importa o quiero trabajar con esta persona porque lo admiro mucho, o porque, ¿no? Creo que eso es algo que he tenido muy presente desde siempre. Creo que siempre he sido un animalillo que ha seguido mucho su instinto desde ahí. Y ya sea por suerte, que luego dicen que la suerte es una combinación entre oportunidad y preparación, y ya sea que por suerte o por o por la misma convicción que yo tengo de lo que quiero conseguir en mis trabajos, me he acercado o se han acercado a mí proyectos que pues para mí hablan, ¿no? Hablan como este de Nadie nos va a extrañar, como muchas obras de teatro que han hablado de temas que a mí me parecen importantes poner sobre la mesa, ¿no? O sea, y no ni siquiera desde un lugar en donde yo sienta que tenga la verdad de nada, o sea, al contrario, más bien tengo muchas preguntas y tengo muchas dudas que quiero exponer al mundo para que las hablemos, para que incluso puedan cambiarme la perspectiva, puedan cambiarme la opinión, ¿no? Entonces, pues yo me siento muy satisfecha de saber que hasta ahora los trabajos en los que he sido parte de o en los que me he involucrado han tenido siempre de alguna manera un tinte, pues, pues entre aguerrido y también con temas sociales que a mí me parecen importantes. Entonces, satisfecha creo que es la palabra. Uh -huh. Ahora cuéntame, ¿cómo tú defines tu proceso creativo? ¿Es uno completamente lineal o eres el tipo de persona que hace cosas intercaladas? O simplemente vas procrastinando hasta que toque el momento de entrega. Disculpa que me esté riendo, no me estoy, o sea, No, sí, te entiendo no es por perfecto, ¿eh? tomarte mal, sino que, o sea, en la otra universidad Sí, y sí. me perdonen mis papás que van a escuchar este episodio, y otra carrera que es la de educación, que la estudio de manera asincrónica, o sea, completamente a distancia. Hay ciertas fechas para tú entregar los trabajos. Hoy entregué el trabajo final de una de las materias, ya terminé con esa materia, pero Dios mío, estaba tan fuerte que yo con razón entendí anoche a las 10 de la noche porque esa gente da como 4 meses para que tú hagas los trabajos. Me resolví que lo importante. Sí, Entonces, ¿cómo es mi proceso creativo? Pues creo que
Mira, no sé si es porque yo soy acuario, ¿no? Y como Yo soy acuariana cáncer. que soy. Ay, mi hermana es cáncer. Yo soy cáncer con ascendente en Leo, el Lilith en Aries y no recuerdo qué cosa tengo en Tauro, sino es creo creo que es el lunar. Bueno, La no sé, luna, pero puede en ser. Tauro. Yo soy acuario con ascendente en Libra, luna en Virgo y la Lilith está en Escorpio. Uy. Ay, ay, ay. Sí, pues yo creo que no sé si mi personalidad acuariana o lo que le he puesto como mi personalidad acuariana, que navego por muchas posibilidades. Yo, o sea, creo que mi proceso creativo va variando mucho también de, pues, mi proceso personal, ¿no? En el punto en el que esté, porque, pues, como somos tal cual como olas de mar, como a veces estamos arriba y a veces vivimos más abajo. Hay veces en las que definitivamente el procrastinar, que yo hasta a veces he pensado, no sé si es una idea consoladora que me digo a mí misma, pero creo que también es una cuestión en donde tal vez una parte de mí me está pidiendo más tiempo, que necesita más tiempo para desarrollarse en mi cuerpo, en mi cabeza, en mis emociones, lo que sea, para poder abordarla desde un lugar mucho más asertivo, ¿no? Pero me ha pasado que definitivamente el procrastinar a veces es miedo, miedo a la idea de fracaso, o miedo a la idea de rechazo, o miedo a que no vaya a salir como lo tengo planeado específicamente, ¿no? Pero por lo general, por ejemplo, hablando de teatro específicamente, el teatro sí me ha movido mucho desde un lugar de necesidad. Ahí sí, Claro. cada vez que yo hago una obra de teatro, yo necesito sentir ese calor interno de decir, esto es importante y lo voy a hacer porque como estoy utilizando todo mi cuerpo, mi voz, ¿no? Es algo que requiere mucho de mi energía, pues ahí está planteado, ¿no? Cuando es, por ejemplo, en este caso, ¿no? Como en la televisión y en el cine, como son otros los requerimientos también para poder generar pues sí, una cosa creativa desde ese lugar, porque pues es que hagas el casting, es que te quedes, es después hacer la negociación y luego no sé qué. O sea, son como muchos pasos antes de llegar a hacer el trabajo en sí. Muchas veces no hay posibilidad tanta de decisión de decir, ah, pues a mí me gustaría estar en este proyecto y pues hacerlo, ¿no? Porque pues también Claro. es un medio mucho más caro que implica mucho más dinero, ¿no? Para realizarse, ¿no? Mucho más, no sé si más tiempo, porque también el teatro requiere mucho tiempo, pero con el teatro literal puedes tener nada en el escenario, un actor o una actriz, y es lo que necesitas, ¿no? Y un texto y ya está, ¿no? Un ojo externo que lo vea y no necesitas una gran producción para poder plantear una obra de teatro, ¿no? Porque las convenciones son otras, pero pues en el cine, pues sí necesitas la locación, el arte, la iluminación, la cámara, o sea, hay muchos otros factores que implican otro tipo de esfuerzo. Entonces, pues como que va variando, ¿no? Yo en realidad también por eso estoy acercándome un poco a producción audiovisual específicamente, porque también me interesa tener como esa posibilidad de yo crear espacios y crear posibilidades diferentes para otro tipo de rostros, otro tipo de actrices, actores, otro tipo de historias, de narrativas pues, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, ¿no? Que a lo mejor seguro existe en alguna otra parte de tal vez México, del mundo, lo que sea, pero pues yo también quiero poner mi granito de arena en ese sentido. Entonces, pues sí, en esas estoy ahorita, estoy generando una casa productora con otras dos amigas que justo nos vamos a ir al Festival de Morelia, a como tener ahí conexiones y pláticas con más gente. Entonces, pues sí, como que va variando. Ahora sí que va Mm, variando mi proceso creativo en mm, ese sentido. mm. ¿Y cómo te cuentas preparándote para ese festival? O sea, ¿cómo están tus expectativas? Pues la verdad es que estoy un poco nerviosa porque sí, definitivamente estoy saliendo de mi zona de confort, porque yo no, o sea, como que nunca he estado de ese otro lado, ¿no? Entonces, pues también es un medio que, aunque conozco, desconozco en muchos sentidos. Yo, pues como crecí, nací y he vivido casi toda mi vida de actriz en el teatro, pues es ahí donde navego mucho más fluidamente, pero yo espero, la verdad,
conocer gente que esté un poco como en mi sintonía, como poder abrirme puertas para que todos estos sueños que también quiero crear al lado de mis compañeras puedan ser realizables y puedan ser, pues eso, visibles ante pues, todo lo que ahora se avecina en el mundo también tecnológico y visual, que estamos viviendo cambios muy fuertes todo el tiempo. Buenísimo. Bien. Ahora cuéntame, ¿cuál ha sido tu personaje favorito para interpretar y por qué? E igualmente, en contraparte, ¿cuál ha sido ese personaje que no te ha gustado tanto interpretar y por qué? De los que más me ha gustado a nivel audiovisual, definitivamente la maestra Ilse ha sido un personaje que me dio y que me sigue dando muchísimo para reflexionar y que me enseñó mucho. Em, en teatro tengo un montón, la verdad es que casi todos me han gustado mucho porque también siento que los personajes llegan siempre a enseñarte cosas y a enseñarte cosas de ti misma y eso me encanta. Y uno que no me gustó tanto, no son tantos, la verdad es que por fortuna, te digo, son los menos, pero hubo uno que hice para una televisora que, no sé, no me gustó mucho el poco tiempo que tuve para realizarlo, también lo sentí un poco superficial, como desde un lugar en donde también estaba dentro de una narrativa de la cual no estoy tan de acuerdo, ¿no? O sea, como que son al final estructuras que también en mi acuarianés revolucionaria de querer tirarlo todo de pronto y decir, vamos a construir un mundo mejor. De Eso, pronto, pues, sí, de pronto, pues como que toparse con narrativas, pues, que son machistas o que son homofóbicas o que son así como que, uy, me puede mucho, ¿no? Pero a veces también la necesidad de tener pues el dinero que pues, para poder comer, para poder pagar la renta, para poder hacer todo lo que una necesita hacer, pues a veces eso, ¿no? O sea, como que no diría que me siento pues orgullosa, pero pues tampoco me voy a castigar por el haber estado en una posibilidad de pues que se me dio y que estuvo bien también. Es un aprendizaje, todo en esta vida es aprendizaje, entonces, pues eso diría. bueno, hace poco vi que interpretaste junto a un grupo actoral, bueno, corrígeme si me equivoco, pero creo que la obra fue Sueño de una noche de verano. Cuéntanos brevemente cómo fue esa experiencia, la adrenalina. Ay, fue muy increíble porque además es un formato teatral en el cual yo nunca había estado en un formato así de grande, porque estuvimos al lado de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, o sea, es una orquesta así increíble, al lado de un coro de mujeres increíbles, o sea, como que era una interdisciplina muy, muy, muy chida y que además me tocó trabajar con compañeras y compañeros, actrices y actores, con algunos con los que había trabajado, otros con los que nunca, pero que conocía. Y a mí eso me gusta mucho también de las obras de teatro y bueno, en general de este trabajo que constantemente te pone en situaciones donde pues estás conociendo gente nueva, estás conociendo nuevas formas de trabajo y pues también, ¿no? Como que una puede adoptar ciertas cosas, puedes también cuestionar ciertas otras, pero creo que fue una obra que me enseñó mucho, definitivamente, me tuvo muchas sorpresas y fue muy avasallante también. Además lo hicimos en una sala que se llama Sala Netzahualcóyotl, que es una sala de pues conciertos para la UFUNAM, pero que le caben creo que 2000 personas y de pronto ver a tanta gente reunida y que está viéndote y que está ahí atento y es como, es muy, me siento agradecida y me sentí muy avasallada también de saber que pues de alguna manera también como creadores desde este lado tenemos una responsabilidad muy grande para pues nombrar lo que sea que tengamos que nombrar, pero sí, fue muy chido, la verdad, me divertí. No haber sido actriz, ¿qué te habría gustado ser y por qué? Em, pues recuerdo que uno de mis primeros como acercamientos a qué quería hacer de grande era hacer arquitecta, pero en realidad como que hoy lo pienso más como más bien constructora, porque me gustaba mucho, yo jugaba mucho con plastilina y me gustaba mucho construir con mis manos y yo creí que en ese momento de mi infancia creía que la arquitectura era pues literal poner tus manos en la construcción. Y pero bueno, la arquitectura tiene que ver con otra cosa, que claro forma parte de eso, pero es más desde otro lugar. Eso de niña,
Y ya más adelante estuve a punto de ser socióloga también, como de inscribirme a esa carrera, o me interesaba mucho la idea de ser médicos sin fronteras. Ujú. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Creo que la sociología, o sea, como que yo la entendía como, pues en un aspecto como de entender muchos de los comportamientos sociales que existen en el mundo, ¿no? Y como poder, a mí me gusta mucho sentir que la labor que estoy haciendo, lo que sea que haga, está ayudando a alguien más, como que es algo que siempre me ha generado mucho, pues sí, como mucho placer o mucho como algo que me genera algo muy positivo. Y Médicos Sin Fronteras, específicamente Sin Fronteras, porque pues me gustaba también la idea de pues de ir a ayudar a otros lugares, ¿no? Como de sacar como el trabajo, como no centralizarlo en una sola cosa, ¿no? En las personas como a lo mejor que tienen más privilegio o lo que sea, sino llevarlo a lugares en donde más se necesita. Sí, creo que es algo que incluso cuando fue acá en México, en la Ciudad de México, el temblor del 2017, pues yo me puse a ayudar en todo lo que pude, así al grado de que hay una asociación que son los topos, que son las personas que literal se meten entre, pues como los derrumbes, a pues intentar rescatar a la gente. Y los topos me ofrecieron como capacitarme para poder hacerlo. Y sí lo pensé, pero también pensé en mi mamá y como mi Claro, mamá es muy aprensiva y como que dije, ay, no, la voy a hacer sufrir, no, mejor no. Entonces, pues más bien ayudo desde otros lugares cuando se claro. puede, pero sí eso, algo que ayude a la gente, me gusta mucho eso. Qué bonito. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeña, bueno, creo que incluso si yo creo hasta manifesté lo que actualmente estoy estudiando, que es periodismo, porque yo me acuerdo que cuando yo tenía como que 5 años, casi seis, siempre en mi colegio se hacía un acto cultural de fin de cierre, bla, bla, bla. Y ese año, o sea, yo no estaba participando en el acto, sino que mi hermana mayor estaba en tercer grado, sí estaba, y entonces estábamos ahí en el colegio. Pero de mi preescolar había faltado una niñita casual, que casualmente yo me acuerdo que era como una canción infantil que hablaba de las profesiones y todo el cuento. Y la niñita que hacía de la periodista había faltado. Y entonces me metieron a mí en el acto de periodista, que actualmente estudio periodismo. Entonces Guau, siempre que hablo con mi amiga de la manifestación y eso, siempre como que me viene a la mente ese momento de mi infancia. Y porque ya así de grande, recuerdo que como a los 8 o 9, bueno, yo no sé si tú tuviste este programa, pero antes había un programa que se llamaba Ares, que tú bajabas música en tu computadora, que bueno, te bajabas una canción de ah, 15 Ares, sí, minutos, claro. Ujú, sí, literalmente. Yo sí, jugaba sí. a que yo tenía mi programa de radio y eso, pero yo, o sea, la idea de que era el periodismo hasta que ya tenía como que 16 años, 14, o sea, como que ya en la adolescencia que uno ya sabe de cada profesión, pues. Y Ujú. entonces, bueno, al final terminé estudiando periodismo y ya en la pandemia sí que comencé a consolidar un poquito mi sueño de ser actriz. Estudié en la Universidad de Artes durante la pandemia, que fueron esos años a lo que yo paré mi otra carrera universitaria, que es periodismo. Pero ya luego que yo retomo en periodismo fue que tuve que parar la de actuación, entonces tengo esa meta allí pendiente todavía. Órale. Y me decías también que eres educadora o que también Ah, tomas... sí, comencé este año en la Universidad Abierta a estudiar educación, convención de dificultades del aprendizaje, que es básicamente educación adaptada a personas con necesidades educativas muy específicas, por ejemplo, TDAH, autismo, síndrome de Down, discapacidad visual, motriz, todas esas cosas. Wow, qué increíble, me encanta eso. Yo justo también cuando iba en la secundaria y en la preparatoria, o sea, como desde los, ¿qué será? 14, 15 años hasta mis 18. Estuve en un programa que mi escuela tenía, que era un programa de alfabetización, y nos íbamos a comunidades a enseñarle pues a leer y escribir a las personas que pues, quisieran hacerlo, quisieran aprender o terminar la escuela primaria o terminar la secundaria.
y fue una experiencia que también, la verdad es que creo que fue algo que me formó mucho como pues la persona que soy, porque pues también te enfrentas y te confrontas con un mundo que pues no tiene nada que ver contigo de alguna manera, pero que sí tiene que ver todo contigo, ¿no? Entonces, admiro mucho las personas que se dedican y que dedican tanto su vida como su tiempo para pues eso, como de alguna manera, pues compartir el conocimiento, como que seguir abriendo posibilidades a otras personas que pues no han tenido como los privilegios que una sí ha tenido, ¿no? Entonces, qué chido que estás en eso. Claro, porque o sea, yo siento que el mundo es bastante grande como para tú solo darle la oportunidad a otra persona de poder aprender y de poder crecer, inclusive tener un oficio propio y todo por puros prejuicios de la sociedad, pues. Porque, por ejemplo, hace poco yo estaba haciendo un trabajo para la universidad, pero no en donde estudio educación, sino para la Santa María, que es donde estudio periodismo. Y Ujú, el trabajo versaba sobre que en España, un país que se conoce porque tienen una cultura increíble y porque hay una calidad de vida buena, si realmente trabajas por eso, ujú, existe demasiada exclusión en el sistema educativo de los niños. Y entonces reformaron la ley en el año 2020 y en lugar de bajarse la cifra, que para ese momento eran como unos 20.000 niños, la cifra en 4 años se disparó a aproximadamente 46.150 niños que están siendo excluidos del sistema educativo de una persona, digamos, que sin ninguna condición y son llevados a centros educativos especiales y los padres están solicitando que dejen de mandar a sus niños a esos colegios, primero sin la autorización de ellos y segundo, o sea, porque le niegan el derecho a poderse formar con todo tipo de niños, pues. Wow, qué importante labor, porque sí, también eso, o sea, cuando yo tanto entré en alfabetización como ya tiempo después en la pandemia formé parte de un proyecto que se llama Educación Intermedia, que inició como un poco de pues, las ganas de poder abrir espacios en escuelas públicas, de abrir temas y temáticas y como reflexionar acerca de, pues, de cosas que no necesariamente el sistema escolarizado te enseña. Y leí muchas cosas y vi muchos documentales acerca de cómo en general como la escolarización es algo que es muy excluyente. Demasiado. Demasiado. Ujú, Y por ejemplo, actualmente yo, bueno, comencé esta semana, los jueves y los viernes, a hacer el servicio comunitario de la universidad, porque no sé si allá en México lo mandan a hacer, pero acá en Venezuela, cuando tú pasas a tu séptimo semestre, te mandan a ujú. hacer por 3 meses un servicio comunitario. Yo elegí Sí. hacerlo en un colegio público y me quedé impresionada de que siendo niños que tenían 9 años, ninguno sabía que era una noticia. No sabían qué hacía un periodista, mucho menos tenían fallas un poco fuertes a nivel de escritura, de Ujú, expresión, la manera en la que hacían las preguntas, etcétera. Y claro. aparte, o sea, que yo incluso recuerdo que llegué a preguntarles porque esta semana jugó la selección de Venezuela contra la selección de Argentina. Yo les Ujú. pregunté, bueno, ¿contra qué país juega la Vinotinto mañana? Y ni siquiera sabían que la Vinotinto era la selección de su país. Pero ahora, si tú les hablabas, por ejemplo, de creadores de contenido venezolanos, sí te sabían. De cosas, o sea, de contenido en TikTok que no es apto para ellos, para esa edad que tienen, sí lo sabían. Y yo me digo, Claro. y entonces es como que encontrarte con una realidad distinta porque tú te dices, ¿qué están aprendiendo hoy día los niños? Sí, Es sí, es tremendo. tremendo. Es tremendo. Pues qué chida la labor que haces y Sí. qué importante. Qué padre. y, Ujú. y cuéntame, ¿admiras a alguien en especial dentro del campo de la actuación? ¿Quiénes son tus modelos a seguir? Sí, admiro mucho a, pues principalmente a mis maestras, a tres de mis maestras las llevo siempre muy cerca de mi corazón y como de mis acciones. Y a un director con el que trabajé, mis maestras se llaman Clarisa Maleiros, Laura Almela y Úrsula Proneda. Y este director, que fue cuando en la carrera, para graduarse,
en mi escuela te graduabas con 2 obras de teatro semiprofesionales, en donde pues cada obra era dirigida por un director que pues estaba en ese momento muy activo o lo que fuera. Y uno de esos directores se llama Hugo Arrevillaga. Es, yo creo que de las personas que yo más admiro a nivel laboral y a nivel personal. Creo que también es una persona sumamente sensible, sumamente generosa. O sea, yo de verdad le he aprendido mucho porque además hace poquito tomé un taller con él sobre dirección y me cambió la vida otra vez porque él me dio estas clases, bueno, esta dirección hace 10 años cuando salí de la escuela. Y ahora que me lo vuelvo a topar, como me volvió a cambiar la vida, me volvió a revolucionar todo el universo y él es de las personas que más admiro y que es mi modelo a seguir, sí, sí, seguro, sí, él. Qué maravilloso. Bueno, Dani, como ya habíamos contado al principio, actualmente eres reconocida por tu papel de la profesora Ilse en la serie de Nadie nos va a extrañar. Nuevamente vuelvo a recalcar, disponible en Amazon Prime, la cual, la cual nos cuenta la historia de este joven llamado Memo, quien se cambia de bachillerato, hace un nuevo grupo de amigos, pero que cada uno atraviesa particularmente por una situación, todas actas de la adolescencia y versa de una manera increíble sobre eso, o sea, sobre cómo es crecer, cómo es la adolescencia y recalca muchísimos valores. Así que yo quiero ahora que tú me cuentes qué significa para ti Nadie nos va a extrañar o qué es lo que cuenta. Pues para mí nadie nos va a extrañar significa pues una historia que de alguna manera une a distintas generaciones, que creo que pues como está planteada en 1994, en ese momento, pues quienes eran adolescentes son los que hoy escribieron la serie, son los que dirigieron la serie, son los que produjeron la serie, que en aquel momento eran adolescentes. Pero de alguna manera también le habla a un público adolescente de hoy en día, ¿no? En donde pues tal cual como los temas que se tratan son pues mucho más humanos, ¿no? En donde no importa también incluso justo como si estás en Venezuela, en Argentina, en donde sea que estés, como que puedes relacionarte con esta persona que está pasando por esta dolencia o que está pasando por esta situación en la cual pues, o yo pasé o está pasando mi amiga o está pasando mi primo, ¿no? Entonces, para mí significa eso, como una historia que converge a muchas generaciones y eso creo que es muy atinado y muy hermoso de ver, ¿no? Porque al final también es muy difícil hoy en día poder pues compaginar tantas generaciones que han vivido contextos tan distintos que, ¿no? O sea, que hoy en día también las adolescencias están viviendo no solo esas dolencias, sino también estas nuevas dolencias y estas nuevas cosas que tienen que ver mucho con la tecnología, que tienen que ver mucho con un mundo virtual, ¿no? Que hemos construido con una figura, un avatar que de alguna manera también de cierta forma exige, ¿no? También de nuestro tiempo, de nuestra atención o como de algo que luego ni sabemos cómo descifrar. Entonces, para mí significa eso, es una historia que une a muchos corazones. Me encanta. Bueno, como yo también te conté, o sea, me la vi con mi papá, ahorita me la estoy viendo por segunda vez, ya yo sola, y me encanta porque he ido analizándola con profundidad y me pareció bellísimo porque siento que habla de temas como, por ejemplo, el suicidio, habla del duelo, habla del corazón roto, habla de sentirte perdido, habla de la homosexualidad inclusive, o sea, de cómo, o sea, de cómo se puede, de cómo se llevó en ese entonces, que era el 94, y de una manera se sigue viendo, bueno, y lastimosamente continúa siendo una comunidad un poco afectada actualmente en este 2024, pero lo que más me gustó fue que a través del playlist de los actores, de la fotografía y eso, tocan esos temas de manera bonita y sobre todo con muchísimo respeto sin llegar al morbo y mucho Sí. menos sin llegar a la romantización de estos problemas, como si lo hace, por ejemplo, y de corazón, discúlpame si te gusta la serie,
como lo hace, por ejemplo, 13 razones por qué. Mm, Yo me la vi en Netflix, o sea, le puse atención y yo me dije, si tuviese un hijo adolescente, no lo pongo a ver esto, porque siento ujú, que esa serie se fue demasiado al morbo y a romantizarte literalmente los problemas de salud mental. claro. Y en cambio, nadie nos va a extrañar, pese a que está ambientada en una época quizás para mí o sea, un poco lejana, porque yo soy generación 2002. Siento que el mensaje llegó bellísimo y aparte porque siento que cada personaje o sea, te recuerda o algo que tú no has trabajado o algo que tú ya trabajaste y superaste, pues. O sea, porque yo me identifiqué muchísimo con Memo en el sentimiento de soledad. Con Daniela en básicamente, bueno, aunque me quiero respetar al personaje, o sea, siento que Diego representó demasiado bien a la persona que no te suelta, pero que tampoco te elige, ¿sabes? Y que entonces prefiere Ujú, tenerte en ese limbo como que, bueno, algún día. ujú, Que es lo que actualmente pasa con muchísimos casi algo, que fun fact, yo tuve uno y fue lo peor, más nunca, no. Mi evento canónico hace 2 años. Marifer me representó demasiado a mí en esa constante búsqueda de como que, oye, ¿sabes quién soy? ¿Qué me gusta? mm, ¿Qué es lo que yo realmente quiero hacer? Tenor también me encantó porque, o sea, porque me representa muchísimo a mí cuando trabajo en grupo o sea, o saco el humor de la gente o lo saco, o todo se sigue o no se hace nada, y porque, y porque además me encanta que le gusta trabajar muchísimo con lo que él quiere, pero solito, o sea, no le gusta que le ayuden, no le gusta que se metan, le gusta todo correcto. ujú, Alex me encanta porque refleja muy bien la vulnerabilidad y el que no está mal, o sea, si, el que no está mal sentirse mal y que tarde o temprano tienes que dar la cara ante eso que sientes. Rafa claro. también me encantó porque, o sea, encarnó con muchísima madurez a un personaje homosexual, en este caso de los 90. Alejandro Puente es un actor bellísimo, a mi parecer, como persona, me encanta su esencia y la de todo el elenco. Igualmente, por ejemplo, Susana representa muy bien el duelo, o sea, en esa escena de la fiesta, cuando está con Tenoch hablando, dice, porque yo caí en cuenta que mi mamá más nunca me va a buscar. En esa Mm, parte como que algo me sonó porque yo en lo personal perdí a mi abuela paterna en la pandemia, como que no, o no, sea, y como que 2 años después, o sea, un tiempo después fue que yo caí en cuenta que cuando yo pisara esa casa otra vez ya no iba a estar, ¿sabes? Entonces, claro. entonces siento que cada uno te toca ciertas escenas. Por ejemplo, también tu personaje, la maestra Ilse, es la maestra que a mí me habría encantado tener, pero a la vez es como que esa persona, o por ejemplo, ese personaje, por el cual yo estudio educación, hago lo que hago y son esos, o sea que te motivan a ser esa persona que está realmente presente en la vida de un joven. Claro. En fin, mira, soy Sí. fan, me encanta. Ay, qué hermosa y qué hermosa cómo has analizado cada uno de los personajes. Me parece que sí, o sea, tienes, o sea, tanta verdad y tanta razón en lo que dices. Creo que cada uno de tanto las personas como los personajes que se presentan en la serie pues eso, ¿no? Como que creo que se fueron confrontando y atravesando ciertos lugares que a mí también me parece que fue muy cuidado en ese sentido, que no buscó como una romantización, como dices, de los problemas de salud mental, ¿no? Justo ayer en esta plática que te digo que tuvimos en este espacio La Moira, uno de mis compañeros mencionaba cómo muchas veces se romantiza, por ejemplo, mucho como el tema o se caricaturiza un poco como cómo es una persona deprimida, ¿no? Y que las personas Sí, deprimidas creen que pues están todo el día así como mal. Pues no necesariamente, ¿no? La depresión tiene tantos colores y tantas formas que muchas veces justo, o sea, por eso también es difícil identificar cuando una persona está atravesando un episodio tan fuerte, ¿no? claro, Y que Memo, a pesar de que lo vemos en este momento de su vida donde conoce a estos amigos y va a esta fiesta y se siente de pronto en la cúspide de todo, pues al final eso también es una cara de la depresión y es una depresión que probablemente llevaba cargando desde hace tiempo, ¿no? Y que claro, o sea, no es algo como... Yo hice una analogía un poco con una amiga teniendo esta misma plática, que la depresión no es estar triste.
así como el COVID no es tener una gripa, ¿no? Eh, ¿vale? pueden tener los mismos síntomas o puede parecerse en algunas cosas, pero al final uno puede llevarte pues a la muerte literal, ¿no? Entonces, yo creo que justo como dices, fue un tratamiento bastante cuidado en ese sentido. Los actores principales tuvieron un asesoramiento con un psicólogo que era experto en temas de suicidio, ¿no? Como para también, pues, profundizar sobre el tema, porque al final Claro, pues a lo mejor no todo el mundo ha estado cercano a un, ¿no? Como a un evento de ese tipo y es importante tocarlo con el mayor respeto posible porque pues al final mucha gente se puede identificar con eso, ¿no? Y ahí es donde cargamos con esa responsabilidad. En mi caso, con Ilse, algo que a mí me ha pues como abrazado mucho el corazón es pensar que ha habido muchos maestros, maestras y muchos madres y padres de familia que me han escrito ahí al Instagram y que me comparten mucho cómo su el haber visto el personaje de Ilse les de alguna manera resuena en el hecho de que, ay, es que claro, mi hijo ahorita está pasando por esta etapa y tal vez puedo poner más atención o he notado que mi hijo o que mi alumno está de tal manera, ¿no? Y entonces el poder abrir esa ventana de posibilidad en donde la gente pueda asomarse y decir, ay, esto me refleja, ¿no? Esto de alguna manera me espejea, creo que es súper importante y para mí es como de las razones más claves del por qué yo también hago lo que hago, ¿no? Ujú. claro, porque siento que todos, o sea, lograron de una manera bellísima, o sea, cada personaje, cada personita que se hizo presente en esta producción, tanto en cámara como fuera de las cámaras, lograron un trabajo maravilloso que fue básicamente ser la voz de muchas cosas universales que pasan sin importar la generación. Y siento Definitivo. que aparte, o sea, aparte es una serie que se abre muchísimo a esa, o sea, a pensar tanto en ti como en también hacerte ver el cómo estando realmente presente en la vida de una persona tú puedes cambiársela. Mm, Porque, o sea, de hecho, o sea, sí, me recuerda demasiado a esa escena de funeral. Bueno, mira, si ella estaba llorando cuando Pascual le dice, no sé cómo no me di cuenta, pero por lo menos me hace feliz saber que él se fue teniendo amigos. mm, ¿Sabes? Que, o sea, que son esos momentos en los que tú te dices como que, wow, o sea, realmente mi grupo de amigos se sentirá bien. O sea, claro. yo recuerdo que yo, o sea, la terminé de ver, o sea, y sí, por sí, yo le pregunto a cada amiga cómo estás, y eso, o sea, lo hago aún más, con más ahínco. Y Sí. porque aparte siento que el final, a pesar de haber sido bellísimo, dejó al espectador con ganas de más y también sacando muchísimas teorías. Por ejemplo, yo estaba hablando con una amiga que se la vio y yo digo, bueno, o sea, que hubiera pasado si Memo hubiera hablado con Itzel, por Mm, ejemplo. por O ejemplo. también cuando él habla con Marifer, que están los dos haciendo lo de la tarea de inglés y esas cosas, cuando él le cuenta brevemente de la fiesta. O sea, él le cuenta de esa fiesta, pero te abre a ciertas teorías, entre las que yo pensé, por ejemplo, bueno, en lo particular asocié esa anécdota con que primero o pudieron haber abusado de él en esa fiesta, como ya tristemente ha pasado y sigue pasando, Ujú, o bien, o sea, la rabia fue hacia ese descuido de los padres, mm, porque si prestas atención, la vida de Memo era aparentemente perfecta, una buena casa, un buen colegio, un buen grupo de amigos, pero sus papás no estaban presentes y mucho menos prestaban atención a si su hijo se sentía bien. Y por eso me encanta esa teoría conspirativa que vi en TikTok que decía que la marcha de humedad en el pecho de Memo puede reflejar eso, pues que a pesar de la riqueza y eso, lo que él principalmente quería, que era que sus padres estuviesen allí para él, eso no estaba, pues, y que en muchos aspectos Pascual puede de alguna manera esa figura paterna que él jamás tuvo. claro, definitivamente. Y sí, tiene mucho que ver esa mancha en el techo.
Fue una decisión pues de dirección, de producción que fue muy pensada para reflejar como justo el mundo interno de Memo en ese momento que estaba, por el que estaba atravesando, que no es algo tan superficial como limpias la pared y ya está, ¿no? El Mo va profundo y va mucho más de lo que crees, ¿no? Va más allá de lo que es Exacto. visible. Y entonces, bueno, mira, yo no sé si va a haber segunda temporada, pero que por favor, la necesito, la necesito, la necesito, pero, o sea, pero sería increíble si tocara un poco más o sea, de trasfondo o lo que era la vida antes para cada personaje. Pues, porque por lo menos yo me quedé con las ganas de saber qué pasó realmente con la mamá de Alex y por qué ese tabú en su casa de nadie hablar abiertamente de eso, sino hasta el último capítulo en donde su papá abraza a Alex haciéndonos entender que está bien hablar de la muerte como un proceso natural en esta vida. A mí Claro, también me habría gustado saber, por ejemplo, el cómo Dani, una joven tan bonita, tan brillante, terminó saliendo con Diego, que era un absoluto patán. O sea, si fue realmente por amor, o quizás un vacío, o a lo mejor lo que ella veía en su casa, o sea, el mismo ciclo que tenía su mamá, que salía con un hombre pensando que era bueno, el hombre la defraudaba. ujú, ujú, Igualito saber también qué pasó con Memo, o sea, si ese problema venía de antes, qué le pasó en sus escuelas anteriores, por ejemplo, también con Rafa, o sea, cómo Rafa se descubrió a sí mismo para también saber que Alex es de gay, pero a lo mejor no quería darle la cara a eso, ¿me entiendes? O sea, claro, sería sí, una sí, sí. idea increíble si tocaran como que ese antes y mezclarlo con una hora, o sea, sería una cosa Claro. buenísima. Sí, entender el presente de estas personas a raíz de qué fue lo que pasó, ¿no? Como a profundidad, Exacto. qué les pasó. Sí, eso estaría muy interesante. Es una buena propuesta. Pues la verdad no sé si va a haber segunda temporada, no ha habido noticias todavía de eso, pero sí definitivamente el público lo ha pedido mucho y pues también a ver qué es lo que la historia pues nos dicta, ¿no? Porque luego los proyectos Claro, son muy así, ¿no? Que el mismo proyecto tiene su propia vida y también a veces tener esta historia con lo que es, pues también puede quedarse pues con este mensaje que nos dio, como claro. estas cosas a reflexionar, que también que sigan habiendo teorías de qué pudo haber pasado y qué pasará, también es parte de esta historia y de lo que simbró en la gente, ¿no? Claro, o sea, por si yo también sostengo eso, de que si no le sacan una segunda parte, igual está bien, porque hicieron el trabajo excelentemente bien. Ujú. Porque para, Muchas gracias. en Qué fin, hermosa. estoy demasiado fan, disculpame. O sea, Ay, no, qué hermosa. si yo me pongo contigo, que dejará cuando hable con Axel. Algún día lo vamos a manifestar Es increíble, exactamente además. porque yo lo he visto crecer desde que salió en Luis Miguel. Que de hecho confirmé una teoría, porque yo me acuerdo que cuando yo lo vi Luis Miguel, me imagino que Axel tendría como 10 11 años, o sea, porque era un niñito, pues, pero yo tenía Ujú, como 15 cuando yo la vi y yo me dije, ese niño tiene pinta que cuando sea grande va a ser bonito. Vuelvo a ujú. verlo actualmente y nadie nos va a extrañar y dije, se cumplió, está guapísimo. Bonito. O sea, Y es es bonito. hermoso, O sea, es un ser hermoso. la mirada es la tiene preciosa. O sea, o por lo menos yo, o sea, que eso es lo primerito que yo veo en un muchacho, o sea, me encantó su mirada. Sí, es un ser hermoso, es una persona que además también a mí me sorprendió mucho porque al final también hubo muchas escenas en donde pues yo no participé y no me tocó verlo actuar y me tocó verlo ya hasta el momento en donde fue pues ya la salida de la serie y me sorprendió muchísimo su nivel actoral, su profundidad, su construcción de personaje, me pareció increíble lo que hace y además es una persona que nuevamente te digo es precioso, yo lo quiero mucho y yo espero que la vida me vuelva a juntar con él en otros trabajos. Ujú. Bueno, Dani, este Zoom se nos va a acabar, o sea, pero tenemos que hacer otra reunión, pero cuéntame brevemente, ¿cómo fuiste seleccionada para formar parte del elenco de la serie y qué te atrajo de tu personaje en particular? Pues fui seleccionada como pues la mayoría de los papeles que una hace, que es
haces un casting, después del casting hacen una preselección, de esa preselección te llaman a un callback. Yo tuve dos callbacks en donde el primer callback que ya fue, el primer casting que hice fue, yo lo grabé aquí en mi casa y pues así me dieron réplica aquí, lo que sea. Y ya el callback fue presencial, fui a las oficinas de la Casa Castinera con Anilú Pardo y ahí, pues fue nada más un casting con, me parece fue el guionista, bueno, los dos guionistas, y estaba la asistente de dirección de casting, y creo que estaba el director. Y ya para el segundo callback, llamaron a casi todas las posibilidades de chamacos que tenían para hacer combinaciones así de, a ver, tú ahora vas a ser tu Alex y tú haces a no sé quién, no sé quién, no sé quién y probaron a unas, no sé cuántas Ilses fuimos, pero no éramos tantas, por lo menos a mí no me tocó ver tantas. Y pues ya me tocó hacer la escena con Nico Asa, la escena justo me pusieron dos, donde estoy en el coche, o sea, bueno, que me acompaña el coche para platicar sobre lo de la fiesta, y la escena de las escaleras cuando estamos hablando de lo que pasó con Memo. Que tu diálogo fue allí bellísimo. O sea, bueno, te lo iba a comentar en la próxima reunión, conforme a una pregunta que estoy para hacerte, pero ese diálogo es otro de lo que se me sabe, de lo que es, me lo guardé muy para mí, incluso anoté la cita en un cuadernito en el que yo anoto cosas que me gustan y así. Ay, qué hermosa. Sí, pues fue una escena muy fuerte, la verdad, y que fue muy cuidada también por el director Samuel Kishi. Creo que, pues sí, al final nos contuvo bastante. Yo en algún momento mientras estábamos haciendo la escena, me rompí, o sea, como que incluso me salí de personaje, como que fue muy fuerte para mí y tuve que volver a concentrarme y como tal, pero esas dos escenas me las pusieron en el callback y pues yo sentí mucha conexión con Nico, sentí mucha conexión con la historia desde el principio, desde el primer casting que hice y pues eso, así fui seleccionada. Tardaron un rato porque pues esos procesos tardan entre negociaciones con producción y tal, 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 pero pues al final me quedé. Me encanta. Bueno, sabes que, que la serie aborda bastantes temas complejos, ¿verdad? Así que a raíz de esto te quería preguntar, ¿cómo tú te preparaste para interpretar tu papel e igualmente hacer o lograr transmitir la emoción y y la profundidad que él se requería? Pues en cuanto a preparación, creo que algo que hago siempre con todos mis personajes es contextualizar, ¿no? Entonces, Ilse, una mujer de 30 años en la década de los 90, quería decir que pues seguro, pues no sé, nació en los 60, finales de los 60, 70, ¿no? Que de alguna manera pues se había enfrentado también a muchas temáticas pues de discriminación por su preferencia sexual, pero una mujer aún así bastante, pues no sé si abierta pues como al mundo ni andaba ahí gritándole al mundo que pues que era homosexual, pero pues que no negaba, ¿no? Pues su ser, ¿no? No negaba su ser, tanto que tenía una pareja con la cual vivía, ¿no? Entonces, contextualizar un poco siempre a nivel histórico creo que ayuda bastante como para poder también empatizar en qué punto estaba esta mujer. También recurrí un poco como a nivel como de mis propias experiencias de, pues, lo que te había platicado como a nivel educación, ¿no? Como yo también he dado clases también a personas que querían entrar a las escuelas de actuación, les ayudé como les daba clases de acondicionamiento físico, de acrobacia, ¿no? Pero aún así, no importando la materia, siempre una se cruza con ciertas dificultades, con ciertas, pues, aprendizajes que, pues, el mismo alumnado te va presentando, ¿no? Entonces, me inspiré mucho también en cuando di clases a estos chicos y chicas que pues atravesé muchas cosas con ellos también, ¿no? A mí también me vieron crecer de alguna manera estas personas, entonces yo intentaba
si bien tal vez yo no tuve una maestra como Ilse, como tú dices, es importante también pues convertirse en esa persona que te hubiera gustado que estuviera contigo, ¿no? Es un poco Claro, como el crecimiento personal de decir, bueno, pues si no hubo un adulto de que era así, pues yo voy a ser ese adulto que pueda ser para alguien más así, ¿no? Entonces, como que un poco también mi objetivo era generar un personaje que fuera sensible desde ese lugar, ¿no? Y pues en cuanto a todas como las partes como más complejas, ahí sí fue mucho de la dirección de Samuel Kishi, principalmente porque fue con él con quien hice más las escenas más fuertes, en donde cuando hicimos incluso la escena esta de las escaleras, él lo que hizo fue reunirnos a Nico y a mí en un salón y como que al resto de las personas les dijo como, bueno, ustedes ya saben cuáles son su posición, nosotros ahorita llegamos, pero denos ahorita unos 10 minutos para como sentarnos a hablar, ¿no? Y algo que me gustó mucho fue que empezamos esa plática no desde un lugar como acartonado, como de vamos a hablar de la actoralidad, ¿no? Sino vamos a hablar de la vida, vamos a hablar de nuestras propias experiencias y como qué experiencias ha tenido cada uno de ustedes en cuanto a, pues, como alguna muerte cercana, alguna muerte de alguien joven cercano, o como alguna pérdida de algún tipo, ¿no? Entonces empezamos a hablar de la vida que al final, pues también estos personajes lo que necesitan es nuestra propia vida para poder, ¿no? Encarnarse y tener claro. su propio camino. Y recuerdo que yo compartí una historia pues de un amigo pues que lamentablemente fue, pues ni se quitó la vida, ni murió, sino pues se la quitaron. Entonces fue uno de los eventos más, pues entre traumáticos y difíciles por los que he tenido que atravesar en mi etapa adulta, porque sí generó mucha impotencia en mí, en las personas que éramos cercanas a él. Fue un evento bastante, además, sonado acá en la Ciudad de México. Fue muy fuerte. Entonces, como que también traer un poco a la memoria a mi amigo, pues de alguna manera yo hasta sentía que estaba honrando como su vida y su ser, ¿no? Entonces, como que para mí era desde ese respeto de querer nombrar lo que de este lado, los que nos quedamos de este lado, qué es lo que nos pasa, ¿no? Y cómo podemos, pues, atravesarlo de la mejor manera. Y creo que también, pues una frase que decía Ilse, que era que no se trata de, pues como, De ir y seguir adelante, sino seguir. Lo sino dices solo así. seguir exactamente esa frase. Esa frase se parecía mucho a una frase que tuve en una obra de teatro con este hombre que te digo se llama Hugo Revillaga, este director que admiro, que era un personaje que justo yo compartía con otras dos compañeras y tal cual el personaje decía algo así como camina aunque no tenga sentido avanzar, pero camina, ¿no? O sea, como esta acción de seguir caminando, aunque a veces no le encontremos sentido, aunque a veces sea, ¿no? Algo como molesto o algo que no sabemos ni hacia dónde estamos caminando, pero que de alguna manera el ir caminando de a poquito, cada quien a su paso y como puede, pues te va a ir sacando también de esos lugares y te dará una cierta perspectiva, ¿no? Ante el asunto. Y creo que eso, en general, pues los personajes para mí me dan y me regalan todo el tiempo la posibilidad de ejercer mi empatía, de ejercitarla, porque es un músculo, la empatía es algo que tienes que ir ejercitando día con día y que a veces no nos sale bien, a veces no, pero pues es algo que hay que ir ejercitando y pues creo que eso, la sensibilidad, tenerla a disposición y la gran dirección de Samuel Kishi, que la verdad es que nos ayudó mucho. Ujú. Y la verdad que sí es un trabajo maravilloso porque, o sea, me encantó lo abierta que da irse con los muchachos. Me gustó mucho también el que por lo menos en el ámbito educativo que no enseñara solamente como que, bueno, en tu caso que Irse daba inglés, que sí, bueno, a ver, pero tú copia y así,
sino que, o sea, estaba genial y aparte es súper lindo el hecho de rememorar lo que era en ese entonces el uso de los cassettes, en el caso de irse para dar clases. Igualito también, algo que sí me gustó y se dio muchísimo en irse era la manera en cómo se hacía respetar sin necesidad de decirle, por ejemplo, al personaje del director, cállate la boca y déjame hablar. O sea, que provocaba Claro. decirle un Sí, poco, que pero qué por lo menos, ganas, ¿no? pero por lo menos me encanta, ese actor que encarna al director, realmente no recuerdo el nombre, o sea, me encanta, y como yo crecí viéndolo en Corona de Lágrimas, haciendo de Rómulo, un hombre que era literalmente un loco, un amargado, verlo allí siendo un profe súper chévere, cercano con los alumnos, amigable, y eso se me hizo súper raro, pero a su vez cumplió con un trabajo increíble siendo actor, porque en una novela me hizo odiarlo y en esta me hizo quererlo. Lo mismo me pasó, por ejemplo, con Alejandro, que cuando yo lo vi en Rebelde, yo Mm, lo odié, pero el personaje era un muchacho, o sea, rico, mimado, o sea, presumido, o sea, y él cumplió que tú lo odiaras, y cuando lo vi en Nadie nos va a extrañar, yo lo amé completamente. Lo claro. mismo con Axel, yo vi a un niño súper puchi, porque él tendría que 10 años quizás, cuando hizo de Miguel hace 10, 11 años, súper tierno, y verlo aquí súper grande, con personajes súper maduros, fue como que, wow, o sea, eso mucho va a llegar súper lejos, pues. Sí. Disculpa que No, te sí, dime, dime, dime. bueno, y entonces con Ilse, o sea, me encantó muchísimo eso, el cómo prácticamente ubicaba a la gente con respeto y el cómo vivía su vida entre siendo abierta, pero también sabiendo que hay cosas que son mejor guardarlas para uno, pues. Siempre y tanto Claro, no sean cosas negativas o que vayan a tentarte o contra ti o contra alguien más. claro. Sí, el nombre de ese actor es Ernesto Laguardia y Ah, sí, es toda una leyenda acá también en México. Y sí, creo que Ilse también, no sé, o sea, como por la temporalidad que tiene, pues es una mujer que digamos, está muy cercana en edad a los chicos, pero también está muy cercana en claro. edad a los más grandes. Entonces, Sí, digamos, como que forma parte de una especie de puente en donde es mucho más fácil empatizar cuando estás pues más cercana a esa edad. Y a mí eso fue algo que me pasó cuando daba clases con estos chicos que querían entrar a las escuelas de actuación, que pues yo prácticamente cuando salí de la carrera es que empecé a dar estas clases, entonces pues yo estaba muy cercana en edad a ellos y a ellas, entonces podía empatizar muchísimo con todas sus dolencias, sus sueños, sus ideas, como a pesar de que yo ya estaba en otro lugar temporalmente y en mi proceso, yo podía relacionarme mucho con eso, ¿no? Entonces intenté también traer eso al personaje de Ilse, decir, es que está cercana a ellos y a ellas, ¿no? En edad y claro. pues en temporalidad. Ujú. ¿Y cuál fue tu escena favorita de grabar? De grabar. Me gustó mucho la de las escaleras, creo que es una escena que voy a guardar mucho en mi corazón porque sí fue algo que me impactó mucho, tanto como el nivel actoral al que pude acceder, como también pues la generosidad que hubo en general de todas las personas en el set. Esa me gustó mucho, pero me divirtió mucho, mucho también las que grabé con Miguel Burra, que es el maestro este de lentes que me tira la onda también y que me invita el alcoholito y tal. Es un actor muy que utiliza la comedia en todo y me encanta y fue Ok. muy divertido grabar con él. Disculpa, es que me lo mencionaste y me vino a la mente la escena del examen imposible, en el que le dan también el lente al profesor, le mete golpes al cestito de basura. O sea, yo necesito hablar, pero es con Demetrio de esa escena, o sea, con nadie más. Sí. Igualmente me hiciste acordar a esa escena del personaje de Edu cuando tú lo mandas a hablar bueno, o sea, del past tense, o sea, del pasado en inglés, la de My Ah, Father, Me, Acapulco, o sea, porque me representa a mí cuando me tocaba exponer, porque a mí todo en inglés me pasa que yo te lo puedo escribir perfecto, o sea, te lo escribo bello, pero no, pero cuando me lo mandaban a hablar en bachillerato, yo lo odiaba porque sentía que yo no sabía que
estaba hablando yo. Yo solo vine mejorando fue en la universidad, pero esa escena de lo de me, my father, al igual que la escena esa de las tareas con los cuentos de la infancia me dio demasiada risa. Sí, también esa fue muy chistosa, es verdad, esa es una escena que también me daba muchísima ternura porque pues creo que Claro. en general las personas que pues no tenemos como nuestra lengua primaria el inglés, pues hemos cruzado por esos umbrales raros en donde también, digo, no lo sé, esto ya es muy mi punto personal, que creo que se ha estigmatizado mucho el como acento latino, como si fuera algo negativo, pero pues el hecho de que tengamos un acento quiere decir que hablamos otro idioma además del inglés. Entonces eso solo nos hace hablar dos idiomas. Eso como que no nos resta, al contrario, nos suma. Ujú. Pero definitivamente se ha estigmatizado mucho nuestro acento y creo que eso ha generado mucha inseguridad a la hora de hablar. Pero sí, esa escena me daba mucha ternura también, es verdad. Sí, pero sin duda esa escena de las escaleras es de las que yo en lo particular considero como una de las tantas que son el corazón de la serie. Mm, qué preciosa. ¿Cuál fue el mayor desafío que tú enfrentaste durante el rodaje de la serie y cómo lo superaste con éxito? O si no bien con éxito, te dejó un mensaje. ¿Como dentro del trabajo actoral o como en general dentro de En la serie de general, trabajo? o sea, puede ser de personaje o no de personaje, el que Pues sea. creo que me pasó mucho lo que a Ilse le pasaba y que eso fue como darme cuenta del gran espejo que también son los personajes en la vida de cada quien. Porque, pues literal me sentía un poco como Ilse, porque por un lado tenía estos chavillos que de pronto hablaban de temas que yo no tenía ni idea o como que no sabía bien cómo acercarme a ellos sin sentirme acá la chavorruca de que, ay, quiero convivir con la chaviza y ser la buena onda. Y por otro lado, también tenía a estos otros pues, actores que ya tienen un montón de trayectoria y que de pronto hablaban de contextos y de cosas que yo no tenía ni idea. Entonces de pronto yo me llegaba a sentir muy sola en el set, como no sabiendo bien con quién convivir o como qué tipo de plática hacer, ¿no? Entonces, eso me pasó y en algún punto como que también solté la idea de pues de a lo mejor querer dar una imagen o como querer, pues como querer encajar forzosamente, y pues más bien solo me empecé a acercar a las personas que de alguna manera pues como que me latía, ¿no? Algo, y entonces de pronto era como solo ya acercarme más como persona y no tanto ay, querer ser tal o cual, ¿no? Entonces sí, eso fue lo que me pasó. Maravilloso. Sabes que también me pude dar cuenta a lo largo de cada de estos 8 capítulos, o sea, tal vez no lo hice en esa primera vez que vi la serie con mi papá, por lo mismo de la emoción, los actores, bla, bla, bla. Y vi que la serie tiene un ritmo muy, o sea, un poco lento, pero a la vez reflexivo, que permite que el televidente eh, ¿cómo te explico? Enfoque un poco más su atención de manera introspectiva a cada personaje, ¿verdad? Ujú, Entonces, ujú. por esto te pregunto, ¿cómo crees que este ritmo afectó la forma en que el público en general, e inclusive ustedes como actores, conectaran con la historia y con los personajes? Pues yo creo que muchas veces he tenido varias maestras que han comparado como el trabajo tanto actoral como en general de creación, como cocinar, ¿no? Entonces hay ciertos platillos que implican un tiempo de cocción distinto y hay otros que no, ¿no? O sea, si tú haces una ensalada, pues solo pues mezclas los ingredientes, los mezclas y ya está, ¿no? Pero si tú quieres hacer, no sé, mole o quieres hacer algún platillo que implique un pastel o algo, tiene un tiempo de cocción diferente, ¿no? Y que eso hace que si tú aceleras el tiempo de cocción, probablemente el pastel se te hunda o probablemente se vuelva chiclosa la masa, ¿no? Entonces, como que también permitir que el mismo proyecto tenga el tiempo que necesita tener para que surja, ¿no? Para que nazca. Entonces, creo que el aprendizaje es mucho ese, que
o sea, que el mismo ritmo de la serie permitió que la cocción fuera la necesaria para que también el resultado de que la gente lo esté recibiendo como lo está recibiendo, que hayamos podido también cada quien reflexionar a nivel actoral o a nivel profesional o a nivel personal, lo que tuvimos que haber reflexionado o las partes que nos tocó, ¿no? Entonces, eso, creo que el aprendizaje también es mucho dejar que el proyecto hable solito, ¿no? Como que dejarlo hablar porque hay mucho de un conocimiento que es casi místico, mágico dentro de el arte en general, que es un vehículo también y es como un vehículo del arte, pues permite, ¿no? Permite que suceda así. Entonces sí, no lo había notado, pero tienes toda la razón. Bueno, como antepenúltima pregunta te tengo. ¿La Daniela que entró a grabaciones es la misma que salió? No, definitivamente no. Sí, no, porque además también me enfrenté, pues no por primera vez, pero sí en un personaje como mucho más importante para la historia o que tuviera más trascendencia, me enfrenté a una producción muy grande, ¿no? O sea, pues era Amazon Prime y estaba al lado de muchas personas que tenían, pues que yo había visto en la televisión o que tenían una trayectoria mucho más amplia que la mía. Y eso fue entre intimidante, pero también bastante motivante de saber que de alguna manera yo formaba parte de este gran barco. Entonces, me dio mucha seguridad también a nivel personal, como decir, ah, ok, creo que voy por un camino que es el mío y que está bien, ¿no? O sea, que porque me siento cómoda, siento que además estoy dentro de una historia que me importa, que me gusta, al lado de personas que siento que también les importa, que les importan otras cosas más allá de solo como salir en la tele, ¿no? Sino como que estamos contando una historia que sí, obviamente va a salir en la tele y va a ser visible para mucha gente, pero pues es la historia la que importa. Entonces, sí, definitivamente me dio mucha más seguridad de la que tenía a nivel actoral. Ujú. Qué increíble. Bueno, ¿qué mensaje o reflexión crees que la serie busca transmitir a través de la historia de cada personaje y cómo crees que esto puede resonar en el espectador a nivel personal? Pues creo que, o sea, el mensaje por lo menos que a nivel personal a mí me dejó mi personaje en particular es cómo el mantenerse en una escucha activa, ¿no? Ante tanto a lo que está pasando a nivel generacional para arriba como también a nivel hacia abajo, permite que una pueda convertirse en un puente donde de alguna manera estás conectando, ¿no? Como estás permitiendo que, pues el puente literal es un espacio en donde pasas de un lado A un lado B, ¿no? Y convertirse un poco como en esa posibilidad en donde los más jóvenes están teniendo ciertas necesidades y que quieren atravesar algo que a lo mejor no saben cómo. eh, Siento que la escucha activa y como la humildad de poder decir, ok, pues estoy en otro momento de vida y creo que ahora les toca hablar a otras personas, creo que ahora, pues yo ahora tengo que escuchar y no tengo tanto que ejercer como esta cosa de, ay, se tiene que hacer esto y lo que sea, ¿no? Entonces, en lo personal, eso fue lo que mi personaje me hizo reflexionar mucho. Y en cuanto a los otros personajes, creo que en general se habla mucho acerca de la amistad, ¿no? Ayer Alejandro Puente justo mencionaba eso, como las amistades, eh, pues, sin importar también la etapa de vida en la que estés, pueden llegar a salvarte la vida en muchos sentidos, ¿no? Y yo también comparto mucho esa idea porque pues yo he tenido diversas amistades y han sido como, pues, ha variado, ¿no? Como alrededor de toda mi vida, pero creo que siempre han sido personas con las que de alguna manera me espejeo de una manera bastante horizontal, en donde puedo verme reflejada o esas mismas personas se pueden ver reflejadas en mí. Y eso, vernos crecer, creo que es algo que todo el mundo
si no hay personas que no se sienten ahí, que sepan que lo van a estar o que tal vez ya lo estuvieron y tal vez no lo han notado, ¿no? Pero que es algo que es de la naturaleza humana porque somos seres sociales y somos algo que siempre vamos a estar buscando. Así sea un amigo, una amiga, una amiga que tengamos, siempre va a haber alguien que va a estar ahí para escucharte. Ujú. Increíble. Bueno, antes de hacerte la última pregunta, te doy muchísimas gracias por estar aquí en este espacio, por ser la primera entrevistada de esta cuarta temporada del podcast. Y la última pregunta es la siguiente. Al final de tu jornada, al final de tu trabajo, ¿cómo te gustaría que te recuerden cuando ya no estés? Ay, qué hermosa pregunta. Pues, bueno, primero agradecerte a ti también por haberme invitado a tu programa. Muchas gracias por esta plática y por, justo como creo que las preguntas siempre nos van a invitar a una reflexión que pues se quedarán ahí para hacernos más preguntas después. Entonces agradecerte mucho y muchas felicidades también por toda la chamba que haces, Gracias. que me parece muy, muy pertinente y muy importante. Y creo que me gustaría que me recordaran, pues, como alguien que siempre fue lo suficientemente flexible de aquí para transformarse. ¿Ya? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Daniela Luque, actriz, profesora de teatro y un ser humano maravilloso al cual estoy segura que la vida le va a dar muchísimas oportunidades. Cuéntanos, Mm. Daniela, esas redes sociales en las que podemos conseguir. Ay, muchísimas gracias por tus lindas palabras. Pues bueno, mi Instagram es @luquigna. Ay, ya sé, pero es que lo hice cuando me quería sentir bien cool, igual ahí en la secundaria. Es LUQUIGNA, Luquiña. En mi TikTok estoy como con sin todo, @con sin todo. Mm. Y pues en mi Facebook, si es que todavía hay alguien que usa por ahí Facebook, estoy como Daniela Luque. Y pues ahí también, si buscan en Google, encontrarán la página de mi manager, que es Sakura Management, y encontrarán también pues número de contacto en caso de que en algún proyecto alguien quiera invitarme. Yo con mucho gusto estoy abierta a las pláticas. Buenísimo porque eres una entrevistada maravillosa. De hecho, discúlpame a mí que conversé bastante y yo soy podcast ambulante, me encanta opinar de todo. Ay, qué hermosa, muchas gracias. Y no olviden que pueden seguirme a mí en todas mis redes sociales como @universo Marivalen. Y tranquila, Dani, porque yo también cuando me abrí Instagram, que tenía 12 años, mi user era nada que ver. Sí, ya sé, nada que ver, pero bueno, ya decidí no cambiarlo porque pues ya ahorita como mucha gente está ligada a ese Instagram, dije, ay, bueno, ya, ahí estoy y pues si me buscan igual como Daniela Luque, creo que aparece mi Instagram también, entonces sí. Okay. Bueno, chao, chao, nos vemos en una próxima edición y no olviden suscribirse. Chao, gracias.